Hoy, aparentemente saliendo de la crisis financiera, es cuando más se necesita intensificar en el uso de las políticas anticíclicas, porque no está del todo claro que la crisis se haya acabado, que la crisis financiera tenga la absoluta amarra que la fije a dimensiones controlables, y que en el momento en que los bancos liberen los activos tóxicos que detonaron la crisis que tanto daño ha causado en todo el mundo, en menor medida, entre otras cosas, en América Latina, puede volverse a detonar. En ese sentido, esas políticas indican que los ahorros, la disminución de la deuda pública, la inversión en instrumentos con fondos de bajo riesgo, así como el establecimiento de instituciones como bancos centrales independientes, junto con un elemento que es absolutamente fundamental para la industria. Es en estos momentos cuando es necesario aceptar los desafíos, y uno de esos desafíos es comenzar a buscar los minerales que se necesitan hacia el futuro. Este es el momento de explorar. En ese sentido, no hay una recomendación global, general, Jorge, de qué es lo que hay que hacer, o no hay una fórmula mágica para decir, si nos vamos por este camino, vamos a salir adelante. Sin embargo, en muchas acciones está implícita la tarea de investigar y profundizar en algunos aspectos fundamentales como son el conocimiento y la innovación tecnológica. Y por supuesto, algo que es vital, que ya lo vislumbraba Ana María en su exposición, brindar información oportuna, clara, nítida. A mí no me gusta usar la palabra transparente porque desde las clases de mineralogía uno entiende que una cosa es lo transparente y otra cosa es lo translúcido. Los pilotos de guerra tienen visores que son transparentes, pero usted no le mida la cara al piloto transparente, al piloto de guerra o al astronauta, y sin embargo es transparente. La transparencia tiene que ser para las dos direcciones, y en ese sentido la información tiene que ser fluida entre las dos direcciones, y eso está basada en la construcción de confianza para poder tener un público objetivo y técnicas de manejo que permitan facilitar algo que está omnipresente desde hace unos 15 o 20 años, claramente definido en toda la industria minera, como es el conflicto. El conflicto per se no es malo, el conflicto hay que gestionarlo para evitar que se radicalice y lleguen a situaciones insalvables. En ese marco, los conflictos han enseñado que hay una agenda, hay una lista de asuntos en los cuales la industria, tarde o temprano, en mayor o menor grado, tendrá que detenerse y tendrá que analizar. ¿Cuál es el grado de importancia? Dependerá del país, dependerá del mineral, dependerá de las condiciones políticas, dependerá de las condiciones económicas, pero en general va a haber discusiones alrededor de la aplicación de la ciencia y tecnología, o sino que lo digan los mineros artesanales y la llamada pequeña minería, y yo insisto que no hay una definición única, entonces por eso nosotros en CEPAL decimos siempre la llamada pequeña minería. Y alrededor de eso entonces está el tema de la comercialización y el comercio justo, y el tema del valor agregado, que de manera cíclica y recurrente campea por todos los caminos de la discusión minera en América Latina, y en el país donde es campeón la discusión minera, donde está adelante de cualquier otro país la discusión minera en temas de sociales, en temas políticos, en temas tributarios, en temas ambientales, como lo es el Perú. Ustedes se la pasan llamando expertos extranjeros cuando tienen los mejores expertos para solucionar las cosas aquí, y tienen algo que es absolutamente ejemplar y maravilloso, que es el grupo de diálogo. Tendrá fallas, tendrá dificultades como toda organización humana, Mario, pero el grupo de diálogo es algo que es absolutamente novedoso y fresco en el contexto americano. Los conflictos sobre el uso de la renta va a ser otro de los temas en los que habrá que definir qué está pasando con el aporte voluntario, cómo se ejerce y cómo se ejecuta el aporte voluntario. ¿Llena eso y satisface las necesidades, satisface las expectativas de las comunidades en Ancash, en Abancay, en Cajamarca, en el Apurímac, en el Loreto? ¿Ese aporte voluntario estará sirviendo las regalías? ¿Cuál es la trazabilidad de nuestros minerales? Ayer hablaban llenos de ilusiones y de buenas esperanzas sobre el concepto de oro ético. Yo, en lo particular, y menos mal que estamos en un foro académico, tengo muchas preguntas sobre el concepto de oro ético, sobre la garantía de que sobre eso no vaya a haber contrabandos y vaya a haber encubrimiento de acciones de grupos interesados simplemente en perturbar los derechos legales de otros mineros pequeños. Cómo la distribución de la renta minera
Y si ustedes se dan cuenta en la lámina está en la parte central una palabra, que la uso de manera deliberada porque es la palabra correcta en el idioma español: la gobernanza. Y la gobernanza es el eje y el núcleo. Pueden tener toda la plata del mundo, pueden tener el mejor yacimiento del mundo, pueden tener 25 gramos de oro por tonelada, como los cuellos volcánicos del sur de Bolívar en mi patria. Y si no hay gobernanza, ese oro, ese cobre, ese carbón, esas calizas se van a quedar enterradas, porque nadie les va a garantizar la posibilidad real y fáctica de sacarlo. Porque no hay gobernanza y no hay ninguna garantía que tengan protección para sacarlo. Por supuesto, entonces, el precio y el manejo de los precios para los medianos y pequeños y por parte de ellos mismos va a ser un efecto determinante. Las reformas tributarias implícitas que se están dando ya en todo el continente, vamos a tener más regalías, vamos a tener menos regalías. En Estados Unidos se está discutiendo si va a haber o no más regalías, y en México en este momento hay una discusión bien intensa sobre la imposición de regalías al esquema tributario minero mexicano. Y por supuesto en Ecuador, en Bolivia y en Venezuela se ha discutido y se ha legislado sobre eso, y en Argentina hay discusiones provinciales sobre el mismo punto, y en Chile, que no se escapa tampoco a esta ola y a esta tendencia del péndulo tributario de la historia, unas veces estatización, otras veces de nuevo está volviendo a la discusión sobre la aplicación del uso de las regalías. Y digan regalías, Ana María conoce la utópica y quilérica cruzada mía para hablar con corrección el español, entonces no decimos royalties, regalías, que viene del quinto real y del derecho realengo de los romanos. Hay nuevos marcos constitucionales, o si no que lo digan los recientes modificaciones que se han dado en Ecuador, en la República Bolivariana de Venezuela, en Bolivia, en Chile, las modificaciones que se vienen en mi patria. Entonces hay nuevos esquemas constitucionales que a lo mejor van a tener que ajustarlo en los esquemas mineros legales. Por supuesto, eso tiene que ver con la legislación minera, con la legislación ambiental y social, y con algo que es controvertido pero que es legítimo, y los mineros saben y lo reconocen, que las ONG son expresiones sociales que son válidas. Otra cosa es que como minero yo no estoy de acuerdo con ellos, pero no les puedo negar su derecho a estar en la sociedad y en la escena pública de la discusión. Lo único que sí les puedo pedir es que actúen con claridad, con diafanidad. Si no me piden a mí transparencia, yo no les puedo pedir a ellos transparencia, pero que actúen por lo menos de manera informada y clara, y que no digan verdades a medias o mentiras a medias. Y por supuesto, con el tema más reciente, que fue por donde comenzó esta desilvanada charla, que es el tema de la caída de la inversión. Veamos en cada uno de estos temas y muy rápidamente cuáles van a ser los retos y las necesidades. A la izquierda van a encontrar ustedes los retos, y al lado derecho, al otro extremo, van a encontrar lo que se supone se necesita para abordar estos retos. Pero en primer término, en ciencia y tecnología, y permítanme ser un poco, estamos en viernes, final de la semana, permítanme ser un poco laxo y no voy a hablar de ciencia y tecnología. Lo que sí quiero decirles es que bajo ninguna circunstancia la industria minera del siglo XXI, y menos la industria minera de la República del Perú, puede darse el lujo de favorecer, prohijar, patrocinar y enaltecer la tarrotecnia. O se hace con ciencia y tecnología o no se hace. Y no significa grandes inversiones, porque la pequeña minería también tiene derecho y acceso a la... Hoy, esta mañana, hablábamos de algunos cambios, de cambiar la ósmosis inversa por otras tecnologías, con electrólisis para plantas, que les permitiría abatir, por ejemplo, los consumos de energía, y que permitiría reciclar el agua muchísimas veces. Y eso se llama ciencia y tecnología. Y hay que hacerla accesible a los pymes, y hay que satisfacer la demanda de técnicos, y hay que abaratar costos y para contribuir a los racimos industriales. Los racimos industriales no tiene otra forma de decirse en español. Hay otras, sí, se llaman aglomeraciones, y es la versión inglesa de los clústeres. Y los clústeres, racimos, aglomeraciones, no se hacen por decreto, sino se hacen construyendo el desarrollo local y generando tecnología. Sin tecnología, sin generar conocimiento, y ustedes jóvenes son los llamados a hacer eso, son los únicos responsables de poder producir aglomeraciones o racimos industriales. Hay que hacer decisiones de gremio, y por eso se celebra la decisión del gremio de ingenieros de realizar este tipo de eventos. Hay que hacer un esfuerzo público y privado para que esto se dé, y hay obviamente que buscar estímulos tributarios, legales, y por eso hay que comenzar a revisar las leyes de ciencia y tecnología para ver cómo se puede generar instrumentos económicos que faciliten la aplicación de la ciencia y tecnología, sobre todo en aquellos sectores de las minerías nacionales que tienen dificultades financieras para acceder a sus beneficios. Hay que buscar la cooperación regional
y la cooperación horizontal. Entonces hay que ir a buscar, por ejemplo, la gente de metalurgia del Perú tiene que hablar y tiene que poner en contacto con la gente metalurgista de la Universidad de Concepción en Chile, por ejemplo. En ese sentido, esa cooperación tiene que ser bienvenida y tiene que generarse, y estas instituciones como el Colegio de Ingenieros tienen que generar la posibilidad de producir cooperación internacional a través de becas, intercambios, etc. Otro tema, como les decía, es el de la comercialización, el comercio justo y el valor agregado. El valor agregado ha sido el caballito de batalla para supuestos nacionalismos, pero no se ha aclarado al público que simplemente sacar el cobre y ponerse a hacer alambre, productos de cobre para un mercado que no los consume es un suicidio económico de las empresas que lo tienen. Uno produce cuando está en el sector privado simplemente para hacer una cosa básica, y eso hay que decirlo con claridad. Lo dijo Santo Tomás desde 1200, del siglo XIII. El comercio es justo, el comercio es válido, y el que quiere y el que hace un negocio y lo hace en términos justos, es justo que gane plata, no tiene por qué avergonzarse. Y en ese sentido, entonces, comercializar puede ser una de las modalidades en donde hay que fortalecer la minería nacional, en donde hay que detectar las barreras proteccionistas, y ya la vamos a hablar un rato más adelante cuando hablemos de la huella de carbono, de las normas REACH, de los certificados verdes de origen. Y entonces hay que ver que la comercialización puede ser, en la medida en que mejore los canales de distribución, una herramienta para mejorar los beneficios de la renta minera. Se necesita información sobre los volúmenes transados, capacitación de los productores para tener certificación de origen. Los vinos no pueden ser los únicos que tengan certificación de origen. Si yo produzco un cobre bueno y si lo produzco legal, ¿por qué no certificar que este es un cobre legal? Que este es un estaño y un plomo legal. Hay que debatir sobre el concepto de valor agregado y sobre todo por parte de los gobiernos. Hay que calificar más y mejor al personal de las operaciones, de identificar nuevas operaciones y oportunidades de negocios globales. Y hay hechos económicos independientes de que a uno le gusten o no le gusten. Paralelo a los tratados de libre comercio, hay países que se han dedicado a conocer y a generar, por ejemplo, el tratado ALBA. Puede ser una oportunidad de negocios, lo conocen. ¿Cómo criticarlo si no lo conocemos? Conozcámoslo y miremos a ver qué podemos sacar. ¿Cómo vincularlos? Esta es una región que está absolutamente no interconectada con el resto del mundo. Aparentemente tenemos negocios globales y pactos de libre comercio con todo el mundo, pero entre nosotros no estamos interconectados y es débil la conexión con países localizados en el continente europeo o en el mismo Asia-Pacífico, por más de que estemos al frente de ellos. El uso de la renta minera. El primer gran reto es cómo distribuye Lima la plata que paga la industria minera a las regiones. ¿Tiene el gobierno central peruano, el gobierno central chileno, el gobierno central colombiano la posibilidad de que el dinero que capta irrigue a las regiones, vuelva a las regiones? ¿Cree en las autoridades regionales? El gobierno peruano, el gobierno de Lima, cree en la capacidad de ejecución del gobierno de Cajamarca. El gobierno central en Santiago de Chile cree en la capacidad de ejecución de la región de Tarapacá. A veces esos celos institucionales hacen que la ejecución de los proyectos no sea dinámica y comiencen las recriminaciones muchas. No se han aprendido las lecciones. Y en ese sentido, pese a que podría resultar uno tentado de eso, no estamos todavía hablando de lo que se llama, y les recomiendo que distingan entre corporativa y empresarial alrededor del tema de la responsabilidad social. Pero fundamentalmente, en términos de anticipar conflictos, de destinar los recursos que permitan allanar el camino a la solución de los conflictos, hay un tema que es fundamental y que seguramente en una conferencia que trataremos de buscar más adelante, para el mes de enero, que tenemos que traer presente es el tema del agua. La gestión del agua es absolutamente necesario y está vinculada en gestionar agua, necesita también gestionar la plata de la renta minera. Entonces, para eso tenemos que entrenar en el conocimiento de qué es el ciclo minero a todos los actores que participan y que ni siquiera saben a veces que son actores del ciclo minero, como por ejemplo los periodistas. Es necesario desburocratizar con urgencia la asignación de los recursos, crear fuerzas de tarea estables, y en el Perú ha sido líder en eso, con altos y bajos,
pero las fuerzas de tareas que tiene el Ministerio de Minas para atender conflictos ha sido modelo. Todas sus ineficiencias que le pueden ustedes achacar ha sido modelo para América Latina. La consulta pública tiene que ser clara e informada, no puede ser que 3 días antes de que sea la consulta, entonces al presidente municipal, si es en México, o al intendente o síndico, si es en República Dominicana, o al alcalde, si es en el Perú, le entreguen 25 tomos en papel milimetrado y 25 en papel semilogarítmico para que entienda cuáles son los flujos del agua y de los acuíferos. Eso no es consulta, eso es una masacre. Y en esa dirección, entonces la consulta tiene que ser darse el tiempo necesario para que tenga las características de validez necesarias. Y tiene que haber una gestión en busca, y esto es absolutamente importante y determinante, buscar la representatividad. A los que estén interesados, les puedo enviar, si me escriben, a eduardo.chaparro@cepal.org una fotocopia de un documento que se distribuyó en Venezuela por una serie de personas de San Miguel de Tequeteque, en Guatemala, que se oponían a la minería. 37 sellos, por lo menos, tiene de organizaciones de San Miguel que se oponían a la minería. Y todo el mundo se hace todavía cruces de cómo rechazaron la gente de San Miguel la minería. Cuando uno se da cuenta, dice, la Asociación de Padres de Familia del Colegio de Tequeteque, la Asociación de Madres de Familia del Colegio de Tequeteque, el síndico y el párroco y el subsíndico y el coadjutor, y es un pueblito de 300 personas en donde 37 cada uno prevalía de un sello, y asumieron la representación sin contar a los demás y negaron un proyecto minero que terminó con muertos. Cuando están los muertos, ya nadie recupera la confianza y nadie recupera una vida. Y se abrogaron representatividades que nadie tiene. Hay quienes hemos visto a indígenas de 1,95 de estatura, barbas rubias, ojos azules, con una wincha y un poncho protestando porque nosotros los indígenas no hemos sido consultados frente al Ministerio del Ambiente en el Ecuador, por ejemplo. ¿Eso es representatividad? Yo creo que no. Y en eso las compañías tienen que tener una absoluta y confiable cartografía social que los lleve a eso. Pero de nuevo, y conectado con el uso del conflicto, porque es lo que más está generando conflictos y más va a generar conflictos inmediatos en el futuro, garantizar el agua a la gente. Con una advertencia, y Mario Cedrón presente aquí me podrá desmentir. ¿Cuántos de ustedes saben y cuántos de ustedes le han dicho a su comunidad y a sus vecinos que en el Perú el principal depredador del agua no es la industria minera, sino la industria agrícola, y que toda el agua consumida en el Perú por la industria minera solamente representa el 2% del total del agua consumida en el Perú? ¿Lo sabían? ¿Lo han dicho? ¿Lo han contado? Y entonces, ¿por qué? Si lo saben, lo han dicho, ¿por qué dejan que lo sigan endilgando, lo sigan acusando de que ustedes son los principales, como mineros, depredadores del agua? No es cierto. Y esas cosas hay que salir a decirlas, con claridad y con la veracidad de las cifras, sin apasionamiento, pero con toda la información disponible. Y por supuesto, esto está asociado también al uso de la renta, en donde hay fundamentalmente necesidad que la industria asuma que hay quienes no pagan, que la gente sepa que hay quienes sí pagan, y que los gobiernos digan que así se está pagando y que suelte la platica a las regiones. Para que eso entonces pueda tener ese marco, se necesita adecuar las legislaciones, suscribir acuerdos gremiales en donde la gente de los gremios tenga la capacidad de decir, la gente que no paga no necesitamos que esté gente que no pague en nuestro gremio, y no podemos seguir dando el ejemplo de gente no pagadora amparada bajo las alas y los aleros de los gremios. Se necesitan impulsar bancos de proyectos de inversión de la renta minera con las metodologías nacionales más simplificadas posibles. Quienes hemos seguido el espectacular desenvolvimiento económico del Perú, sabemos que una de las dificultades grandes de las regiones es la complejidad para aplicar a dineros nacionales para proyectos regionales, y eso seguramente se podrá corregir y se podrá agilizar. Es necesario fortalecer las veedurías ciudadanas, que no significan interventorías, porque interventoría solamente puede ser una, y por supuesto hay que tener confianza y generar confianza e impulsar la acción de los organismos de control fiscal del Estado. No siempre puedo estar de acuerdo con quienes dicen, por ejemplo, que en el Amazonas, en la zona de Loreto y Madre de Dios, no hay Estado. Es que eso es lo más fácil de decirle. Pero resulta que el policía es Estado, el maestro es Estado.
Resulta que el alcalde es Estado, el gobernador, el presidente regional es Estado. Que sea débil, que no tenga todos los recursos, pero siempre hay Estado. Y es una muletilla y una frase de que hace falta presencia del Estado. Porque es que el ciudadano, sépanlo, también es Estado y también tiene responsabilidades. Entonces, dotémoslo de recursos y, sobre todo, que respete y acate todo lo que son los organismos de control fiscal para entender que la renta minera se pueda aplicar decentemente y que pueda tener participación en el crecimiento local. Y de nuevo, todo esto converge sobre un solo tema. Hay que asegurar la democracia, hay que garantizar la participación ciudadana. Y eso no significa que todo el mundo tenga que determinar cuál es el grado de pendiente que debe tener el highball en un tajo abierto. Perdónenme, zapatero a tus zapatos. Eso me decía mi papá, que era zapatero, y entonces jamás se puso a opinar sobre otras cosas. Le dijo, si quiere hablar de geología, vaya y estudie geología. Pero sí quiero saber cómo van a ejercer el uso y el abuso o la distribución o no distribución de los tributos que a esta región le corresponden. Y yo tengo una obligación y un deber ciudadano de participar. Pero para eso tengo que tener la confianza de que seré oído. Tengo que tener la formación ciudadana. Tengo que saber que los impuestos se usan y tengo la obligación de pagarlos y tengo el derecho de intervenir en su ejecución y en su control. Tengo que garantizar que los recursos sean los suficientes y que lo que se paga y ordena la ley para mi región lleguen enteros y que entonces genera la confianza para su ejecución. Debo tener gobiernos diáfanos y ahora que están los computadores, los teléfonos celulares y todo este tipo de electrónica que nos permite comunicarnos, tener gobiernos en línea que nos permitan la participación ciudadana. Y esa participación ciudadana tiene que pasar por la vía partidista. La política per se no es mala. Lo que es malo son los politicastros y la politiquería y volver los feudos y los compadrazgos políticos. Pero hacer política es decente y vale la pena y es la única forma como se pueda ejercer el menos malo de los sistemas de gobierno que existen en el mundo, como decía algún filósofo sabio que decía que era la democracia, el menos malo de todos los sistemas políticos. Y por supuesto, y aquí sí que lo saben, en el sur del Perú, por ejemplo, el establecimiento o no establecimiento de poderes de compra determina la estabilidad o no estabilidad de la llamada pequeña minería. Pero en última lo que se necesita es generar flujos de caja que le lleguen al productor, estabilizar su posible rentabilidad y con eso, entonces ya aquí no hay un problema de ingeniería, aquí hay un problema de bancarización que hay que arreglar y seguramente uno de los problemas que tiene la pequeña minería en el Perú va a ser el problema de cómo acceder a darle flujos económicos rápidos a los mineros, sobre todo a los del oro, para evitar la intermediación pirata y por supuesto, y eso les permitirá acceder a los mejores precios locales. Por eso hay que tener una decisión política en pequeña minería a largo aliento, de largo plazo. No pueden ser programitas de 2 años o de 3 años. Tiene que haber alianzas público-privadas. Hay que usar la imaginación, los planes padrinos, en donde mineros ya consolidados puedan apadrinar y llevar adelante a sus vecinos. Hay que buscar estímulos tributarios, como por ejemplo para facilitar el empleo de buena calidad, el entrenamiento y la formación. Va a haber necesidad de abordar retos en materia tributaria muy importantes, pero hay que hacer una claridad absoluta. Se necesita informar de manera clara a los legisladores. La gente a veces dice, es que están haciendo lobby, eso es malo. La Sociedad Nacional de Minería del Perú se fue a hacer lobby al Congreso, el Colegio de Ingenieros fue a hacer lobby para que pudieran descontarle y que la plata vaya directo al colegio de las afiliaciones. Eso no es malo. Yo creo que hay derecho a eso, pero siempre y cuando se haga de manera clara, y para eso se necesita tener información clara sobre cuál es la condición tributaria, cómo afecta. No simplemente decir, es que si me colaban una regalía del 4%, entonces yo me voy a quebrar, o se necesita ponerle una regalía del 25% a la producción de oro en el Perú porque están llevando todo. Porque siempre existe la tendencia a subir los impuestos y los tributos. Pero unos y otros siempre se les olvida que el 100% de cero es cero. 100 por cero, cero. Póngale 100% de regalías a la producción. A ver cuántos mineros va a haber. Pero no pagar lo justo, no entregar lo que corresponde al deterioro del capital natural, tampoco es justo. Y es necesario entonces determinar con precisión el impacto de la inversión, pero por sobre todo, y eso es uno de los grandes beneficios que ha tenido el grupo de diálogo,
todas las dificultades que pueda tener el grupo de diálogo minero en el Perú, es que ha tratado de acabar los estribillos y las frases hechas, lo que llaman en buen español disque eslogan. Nuevos marcos constitucionales. Si informamos claramente a los legisladores, si participamos de manera efectiva y abierta en las mesas de diálogo, y si asumimos los nuevos textos, seguramente vamos a tener necesidad, para que eso se dé y poder asumir esos retos, de gente que está interesada en dar esas explicaciones. Necesitamos, como decía, un libro que leíamos en la década de los 60 y 70 cuando estábamos interesados en las ciencias sociales, de Carlos Castaneda, el mexicano. Hay que tener voceros impecables, que tengan confianza, credibilidad a través de la ejecutoria, y nada mejor que la academia para brindar esos voceros impecables, que permitan un continuo flujo de información a quienes tienen que tomar las decisiones, conocer en detalle la composición del órgano constituyente y la decisión, fundamentalmente, de respetar las reglas del juego, que no todo lo que yo propongo me lo pueden aceptar, etc. Eduardo, 5 minutos. Perfecto. En esa dirección, lo mismo va para la legislación minera, ambiental y social. Con las ONGs y las sociedades, es necesario conocer a todos los actores del ciclo minero, validar a quienes tengan la representatividad, ser imaginativos y creativos en el diálogo, pero sobre todo, y mire, insisto, y lo sigo diciendo en todo el continente, contar con esos espacios neutrales, imitar, profundizar y expandir el tema del grupo de diálogo e involucrarse con la sociedad a partir de cartografías sociales de muy buena calidad. El último, y con el que remato y vuelvo y cierro el ciclo, es que hay que usar innovación en ciencia y tecnología para abaratar costos en toda la cadena, porque la minería, a diferencia del petróleo, sí maneja costos. Un petrolero puede que, si le vale $3 en boca de pozo el barril, si lo vende así sea $70 o 120 como alcanzó a estar el año pasado, siempre va a ganar plata. Pero en minería no siempre es así. El minero siempre está mirando en la mina si recoge el tornillo, la tuerca, el resorte, y guárdeme lo que lo voy a necesitar más adelante para el compresor. ¿Sí o no? El petrolero no necesita eso. Entonces hay que manejar ciencia y tecnología, hay que mantener el empleo en la industria, hay que mantener el aporte fiscal, no sacrificar, y esa es la tentación más grande que existe. En minería hay dos grandes tentaciones: sacrificar el ambiente o sacrificar la seguridad industrial y la higiene minera en pro de mantenerse en operación. Si no sirve, habrá que cerrar y habrá que dedicarse a sembrar espárragos. Hay que conocer entonces las políticas anticíclicas. No se rían que dicen que el futuro de la minería está en la ganadería, por ejemplo. Hay que tener definiciones fiscales, y el gasto público tiene que ser cualificado. Hay que saber qué hacer con la platica, y de pronto es necesario sacarla un poco afuera para que evitar la famosa enfermedad holandesa, tener un conocimiento exhaustivo del mercado y generar confianza en los inversionistas, que no es lo mismo que volverse un yes man, y ahí sí permítanme el anglicismo, a todo lo que se le diga en áreas de captar la inversión extranjera. Muchas gracias. La calidad de información que se pide, la utilización de la información que se pide, la confidencialidad de una serie de datos, sobre todo que pueden estar conexos con costos y con mi condición tributaria, que puede colocar en grave deterioro la condición financiera de una organización. Pero en lo fundamental, en lo macro, yo pienso que es injusto que se le pidan a ciertos países como los nuestros que haya transparencia cuando no hay reciprocidad para el otro lado. Como decía alguien, o todos en la cama o todos en el suelo, pero de manera unilateral, haciéndonos ver como corruptos, cuando la corrupción es una condición endémica de la condición humana, me parece. Yo en principio no la miro con mucho respeto, me parece que vale la pena analizarla, estudiar la profundidad, pero en la reciente reunión de la Asamblea Extraordinaria de Olami en Veracruz de hace 2 semanas se discutió el tema y se decidió que sobre la base de estos interrogantes valía la pena era tener mucho más información y no pronunciarse y no impulsar este tipo de iniciativas hasta tanto no se garantice un, ahí sí, excúsenme la expresión de nuevo, transparente manejo de la información. Gracias, Eduardo. La siguiente pregunta es de Adolfo Sucria. Pregunta: ¿podría considerarse como socio del proyecto de una comunidad que es dueña del terreno superficial? ¿Podría desarrollar la idea?
De hecho, para proyectos de integración, la solución de programas, de proyectos de áreas en conflicto en donde hay problemas sobre la titularidad de los derechos mineros, sobre la titularidad de la tierra o la solución de problemas ancestrales de invasiones, ha sido uno de los mecanismos que en distintas partes del continente se ha usado. En materia indígena, por ejemplo, en la reserva indígena de Coconuco en Colombia, en algunas otras partes, hasta donde tengo entendido en Bolivia, ha habido posibilidades de entregar como aporte, y hasta donde yo me acuerdo, de alguna manera, algunos arreglos que se hicieron, si no estoy mal, fue en Antamina tal vez, en donde hubo una serie de ajustes después de que se inició el proyecto, y entonces ya el territorio no se consideró comprado, sino como en arriendo, en alquiler. Hay otras opciones también en el Perú conocidas por nosotros, en donde se hacen como especie de socios del proyecto a los propietarios de la tierra, y al final del proyecto se devuelve, y mientras tanto se da una especie de arriendo o rentabilidad sobre el proyecto. Me parece que es una adecuada, positiva y alentadora forma de gestionar los eventuales conflictos. Por favor, aclarar un poco más la diferencia entre minería artesanal y pequeña minería. ¿Por qué se les considera conflictivas? ¿No usan ciencia y tecnología? Yo he visto pequeños mineros que espantan y usan esa palabra, espantar el gas, el dormilón, le dicen al CO2, en minería de carbón, batiendo ramas de eucalipto dentro de la mina. Pero no, es que así se va. Y si lo ven a uno, algunos mineros con casco y con bota, dicen: oh, ingeniero, y es que le da miedo la mina. Y porque hay diferencia entre minería en pequeña escala y minería artesanal. Por eso nosotros llamamos la llamada pequeña minería. En América existen por lo menos unas 18 formas distintas de categorizar la pequeña minería. Entonces, una mina en el Perú que se llama pequeña minería puede vender hasta $1 millón, si no me acuerdo mal. Y yo quiero conocer una pequeña mina en Bolivia o en Colombia que venda $1 millón al año. Imposible. En Colombia hay minas de carbón que producen 400 toneladas de carbón al mes. Entonces, esa heterogeneidad no permite un manejo único y exclusivo para cada cual. Y lo que más complica el asunto es que cualquiera que sea su tamaño y su condición, los aleja del crédito. Y al alejarlos del crédito, los vuelve expuestos a los intermediarios y a los prestamistas usureros. Pero además, como tienen acceso fácil a ese tipo de crédito, no les interesa legalizarse. Entonces se vuelve un programa infinito de ilegalidad y de préstamos que no les permite salir de la pobreza, y todo el mundo se amparó con la misma cobija, con la misma frazada: que yo soy pequeño minero, soy minero artesanal. Un tipo que tenga 7 minidragas para sacar oro de un río, yo no creo que bajo ninguna circunstancia sea un pequeño minero, simplemente es un gran depredador. Las tres preguntas finales. De Yanina Matos: se sabe que el sector agrícola es el que más usa agua, pero el sector minero es el que más contamina. ¿Qué podría comentarnos? Claro, dígame en dónde contamina y comparemos la contaminación del agua en la minería contra la contaminación del metano, por ejemplo. El metano contamina 25 veces más que el CO2, y el metano producido por la deposición final de todos los vacunos es mucho más concentrado que cualquier otro contaminante. En el Perú, en Chile y en la gran minería argentina, las compañías están circulando y recirculando por lo menos entre 9 y 11 veces cada galón de agua. Codelco, para tener una referencia externa, neutral, hace cerca de 30 años que no pide un solo derecho de agua. En el Perú, el único sector industrial que tiene que pagar por derechos de agua y tiene que certificar residuos líquidos es la minería. Yo no conozco la primera industria productora de palmitos o de papa que certifique y entregue de acuerdo con una declaración de impacto ambiental residuos líquidos, y que controle el furadán, que controle los fungicidas, los plaguicidas y los herbicidas. Sin duda alguna, y sería tapar el sol con las manos, decir que no hay mineros que contaminan. Sí, pero eso, y por fortuna, las tendencias, las exigencias ambientales y la presión de la sociedad vuelven eso una especie en vía de extinción. Quedan fragmentos, sobre todo en la pequeña minería y en la llamada pequeña minería artesanal, resistentes a ese tipo de innovación, que solamente con base en
la ciencia y la tecnología podrá ser remediada. En el aspecto social, pregunta de Carlos Massa, se ha desarrollado poco el tema de prevención y poco, en el caso de los problemas sociales, poco se habla de programas de contingencia. ¿Cuál es su opinión al respecto? Cuando comenzamos en CEPAL a decir que antes de que llegaran los geólogos tenían que llegar los antropólogos y los sociólogos, estábamos hablando de esto. Hoy en día son parte casi que regular del conjunto de profesionales de las empresas. Eso es prevención. Conozco casos de empresas que se han gastado por lo menos 3 años formando equipos profesionales antes de iniciar labores de exploración. Y no solamente en el Perú, está el caso famoso de las Cristinas, está el caso del Cerrejón en Colombia, está el caso de la recuperación del níquel en Guatemala, está todo el caso de la recuperación de la mina de Pueblo Viejo en República Dominicana y toda la serie de nuevos desarrollos sociales vinculados a las fundaciones mineras, en donde están vinculados sobre todo a procesos de gestión del conflicto basados en el concepto de prevención. Y hay equipos entrenados para eso. Y en eso, insisto, las experiencias peruanas son líderes en el mundo. Lo que nosotros conocemos indican que el Perú, en esa materia, en gestión y el manejo del conflicto, desde la prevención hasta la solución de la detonación, es líder en el mundo. Y la última pregunta, ¿cómo puede contribuir el sector minero a la cultura de la gobernabilidad para de esta manera lograr un aprovechamiento sostenible de nuestros recursos mineros y naturales? Tiene que hacer el seguimiento a los cambios constitucionales, a los cambios legales, tiene que estar en contacto permanente con el Ejecutivo y con el Legislativo, pero de manera abierta, franca y directa, visible a todo el mundo. Tiene que estar respetando las reglas de juego claramente. Y un ejemplo es claro en el Perú. Ustedes saben que Perú es el único país en toda América, que, excepto de los Estados Unidos, en toda América, excepto Estados Unidos, que tiene una ley de pasivos ambientales. Ustedes saben que el Perú es el único país en toda América que tiene una ley de responsabilidad social. Cuando se discutió el tema de las regalías, los gremios mineros demandaron la constitucionalidad de la imposición de un impuesto, de un tributo llamado regalía en el Perú. El Tribunal Constitucional determinó que era legal, que era constitucional, y el gremio minero lo aceptó y lo acató. Esa es la forma de garantizar esa gobernanza, esa gobernabilidad, acatando las decisiones de los tribunales.